Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestra temática del santuario, el día de hoy estudiaremos el importante tema del juicio de Dios sobre los hombres. Un notable acontecimiento que está descrito en la Biblia y que actualmente se viene desarrollando en el cielo, en aquel gran santuario celestial construido por Dios, y en donde tanto el Padre Celestial como nuestro Señor Jesús vienen examinando los hechos y obras de cada ser humano que ha existido en la tierra, ante la presencia de millones de seres celestiales, para determinar quiénes de la humanidad formarán parte del reino de Dios. Un evento que es de sumo interés para el universo, bíblicamente hablando, por lo que nuestra lección de hoy llevará por título La hora del juicio. Un título que desde ya nos presenta la idea principal del presente estudio y que conducirá al desarrollo de la presente lección, pues se centrará en mostrarnos este magno evento que está ocurriendo en el cielo y que se corresponde con la última fase del plan de salvación, en donde se examinarán de manera exhaustiva las vidas de cada ser humano, empezando por la casa de Dios, y esto bajo los parámetros de la santa ley de los 10 mandamientos, para determinar quienes pasarán a formar parte del reino de Dios. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 986 del libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, donde la sierva del Señor nos invita, según Apocalipsis 14, 6 y 7, a escudriñar nuestras mentes y corazones como con una vela encendida, para ver qué tipo de espíritu somos, y además nos aconseja que por nuestro bien presente y eterno critiquemos nuestras acciones para ver cómo se mantienen a la luz de la santa ley de Dios, porque la ley debe ser nuestro estándar. Bueno, sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué declaran las Escrituras acerca de toda persona y sus acciones, buenas o malas? Bien, al respecto, las Escrituras declaran que el Señor traerá toda obra a juicio, ya sean estas buenas o malas. Así lo encontramos escrito en Eclesiastés 12:14, donde se nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea esta buena o mala. Y de igual manera en 2 Corintios 5:10 también se nos dice: porque es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Es decir, las Escrituras nos enseñan que Dios y también Cristo juzgarán a cada persona, según lo que ésta haya obrado. Por lo cual podemos decir entonces que cada uno de nosotros individualmente compareceremos ante el tribunal del Señor, para ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos mientras hemos vivido en la tierra. En este sentido, Ellen White nos dice que cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial y que individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Por lo cual, en estas horas finales de tiempo de gracia concedido a los hombres, debemos procurar confesar nuestras faltas a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, para que Él nos perdone y nos limpie de nuestras maldades, ya que falta muy poco tiempo para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre. Entonces, hermanos, vemos que es muy serio este momento que nos ha tocado vivir, pero confiemos que tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro abogado y defensor, a quien podemos confiar nuestras debilidades y pecados, y Él nos ayudará a superarlas con el poder de su Espíritu. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un primer subtítulo que dice: Visión del juicio. Pregunta número 2. ¿Qué vio Daniel en visión? Bien, el profeta Daniel vio en visión el inicio del solemne juicio de Dios. Así lo vemos escrito en Daniel 7, versos 9 y 10, donde se nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él.
millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En esta notable descripción, Dios le muestra al profeta el desarrollo del magno evento del juicio celestial, el cual el profeta Daniel tuvo el privilegio de contemplar en visión. En esta escena, dada hace unos 2500 años atrás, contemplamos a Dios el Padre Celestial sentado en su trono de fuego, ante la presencia de millones de seres celestiales, que entendemos son los representantes de los mundos no caídos, y delante de ellos están abiertos unos libros en donde se encuentran registrados cada uno de los seres vivientes de la tierra, junto con las obras que ellos han realizado. Todos ellos contemplan con sumo interés estos registros, pues allí se determinará cuál será el destino de aquellos que se encuentran anotados en los libros del cielo. Al respecto, la mensajera del Señor nos dice que en 1844 nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra de juicio investigador. Desde ese tiempo han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos, y cuando se complete esta obra se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosos y cuán importantes son estos solemnes momentos, pues cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Un muy interesante comentario de Ellen White poniendo de relieve la importancia de este magno evento, en donde se determinará nuestro destino eterno, siendo aquí el ingreso del Señor Jesús al lugar santísimo el acto de inicio del juicio de Dios. Por lo cual, hermanos, es muy importante que nosotros prestemos atención a este interesante evento, el cual, como antes mencionamos, se corresponde con la última fase del plan de salvación. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. A medida que avanza el juicio celestial, ¿quién continúa activo en la tierra? ¿Y cuándo tiene lugar este juicio? Bien, de acuerdo a la Escritura, mientras se desarrolla el juicio de Dios en el cielo, en la tierra se encuentra activo un grande y terrible poder mundial, al que la Biblia denomina el cuerno pequeño. Este poder, al cual debemos aprender a tener en cuenta en la escena internacional, se encuentra muy activo, desarrollando encubiertamente en la tierra una obra de distracción y engaño, buscando impedir que la humanidad tenga conocimiento de este solemne tiempo de juicio, en donde se está tratando, como hemos visto antes, el destino de toda la humanidad. Así está descrito en Daniel 7:11, que nos dice: Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Y aunque, hermanos, finalmente este malvado poder perecerá, sin embargo la profecía nos dice que dicho poder hablaba grandes palabras, palabras que entendemos están dirigidas contra Dios y su mensaje de juicio. Al respecto, Urias Smith, en la página 88 de su libro Comentario de Daniel, nos dice que aquellas palabras que el cuerno pequeño pronuncia son blasfemias, y con esto encierra a sus millones de adeptos en las ligaduras de la ciega superstición, siendo aquí el significado de blasfemia aquellas palabras que toman el lugar de la palabra de Dios. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿cuándo tiene lugar este juicio? Bien, como se señaló anteriormente, este juicio tiene lugar desde el momento que el Señor Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial, es decir, en el año 1844, año que según Daniel 8:14 correspondía al fin de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Así está escrito en la página 145 y 146 del libro Mensajes Selectos, tomo 1, en donde se nos dice que en 1844 nuestro gran sumo sacerdote, es decir, nuestro Señor Jesús, entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra de juicio investigador. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un segundo subtítulo que dice: Juicio completado antes del regreso de Jesús. Pregunta número 4.
quiénes estarán presentes en el juicio antes de la segunda venida de Jesús y qué decisiones tomará el juez en el juicio investigador celestial. Bien, de acuerdo a la Escritura, los que estarán presentes en este gran juicio celestial serán Dios el Padre Celestial, llamado en la visión de Daniel 7 como el anciano de días, a quien se le ve sentado en su gran trono de fuego. También estará presente nuestro Señor Jesús, llamado aquí el Hijo del Hombre, a quien hacen acercarse en una nube. Y además tendremos la presencia de millones y millones de seres celestiales, que entendemos son los representantes de los mundos no caídos. Todos ellos estarán aquí presentes en el gran templo celestial para contemplar este gran juicio, en donde se juzgará a cada ser humano, buscando con esto determinar cuál será el destino de aquellos que están registrados en los libros del cielo. El profeta Daniel tuvo el privilegio de contemplar en visión la gran escena del juicio de Dios hace unos 2500 años atrás aproximadamente. Un necesario y trascendental evento que es previo a la segunda venida del Señor Jesús. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué decisiones toma el juez en el juicio investigador celestial? Bien, las decisiones que tomará el gran juez del universo en este gran tribunal celestial, luego que se dé por finalizado el juicio investigador, será en primer lugar otorgar el poder sobre todos los reinos bajo el cielo al Señor Jesús y junto a él a los santos redimidos de este gran juicio celestial. Así lo vemos escrito en Daniel 7:14 y en Daniel 7:27, donde se nos dice: y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Y en el verso 27 nos dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Pero en segundo lugar, otra gran decisión que se tomará al finalizar el proceso de juicio investigador será despojar de todo poder a aquella gran bestia donde se hallaba el cuerno pequeño, el cual dominaba y engañaba al mundo entero. Así lo vemos escrito en Daniel 7:26, que nos dice: pero se sentará el juez y le quitará su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Estas serán las grandes decisiones que se tomarán cuando culmine exitosamente el divino plan de salvación. Éxito que el enemigo de Dios quiere impedir a toda costa. Por eso es que el enemigo ha levantado al cuerno pequeño para impedir que el divino plan de salvación tenga éxito. Y en realidad, en esta fase final del plan de salvación, valga la redundancia, grandes son los intereses que están en juego, y nosotros debemos considerar estos asuntos con suma seriedad, ya que son de gran relevancia en nuestras vidas. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Quién más presentó el mensaje de la llegada del juicio? Bien, el mensaje de la llegada del juicio de Dios que encontramos en Apocalipsis 14:7 fue presentado inicialmente por el movimiento adventista allá por los años de 1840 a 1844 en Norteamérica y Europa, pues siendo este un evento sumamente importante para la humanidad, no podía pasar desapercibido, sino que tenía que anunciarse, y así efectivamente ocurrió, pues el mensaje del inicio de la hora del juicio de Dios fue proclamado en los Estados Unidos y en Europa, lugares en donde se encontraba concentrado el pueblo de Dios en aquel entonces. Así lo vemos escrito en la página 373 y 376 del libro La Historia de la Redención. Un mensaje que según Apocalipsis 14:7 sería proclamado por medio de una potente voz diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un mensaje que debía abarcar el mundo entero. Sin embargo, aunque el mensaje en sus inicios se limitó a los Estados Unidos y Europa, sin embargo así debía ser al principio. Debía comenzarse por el pueblo de Dios, que en ese entonces
se hallaba presente en estos dos subcontinentes. Y esto concuerda con 1 de Pedro 4:17 que nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Sin embargo, como lo señalamos antes, de acuerdo a la profecía, este mensaje deberá ser proclamado en todas las naciones, pueblos y lenguas de la tierra. Un hecho que entendemos deberá ocurrir en nuestros días, ya que será en nuestro tiempo cuando será derramado el Espíritu de Dios sobre su pueblo. Y entonces saldremos a predicar con potente voz a todas las naciones de la tierra la llegada del juicio de Dios, pues solo con la ayuda del Espíritu Santo podremos ser capaces de realizar esta obra de dimensión global. De manera complementaria, el lenguaje nos dice que en los años de 1840 a 1844, tiempo del inicio del juicio celestial, el Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El mensaje del Evangelio eterno se esparció por todas partes. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y con corazones ablandados y subyugados se unieron para proclamar este importante mensaje. Mensaje que, como señalamos, se limitó exclusivamente a los Estados Unidos de Norteamérica y Europa. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice, la norma en el juicio. Pregunta número 6. ¿Cuál será la norma infalible para juzgar al hombre y sus acciones? Bien, la norma que será empleada como base para juzgar a los hombres y mujeres en este gran juicio celestial será la santa ley de Dios, aquella ley de los 10 mandamientos que el mismo Señor escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Así lo encontramos escrito en Romanos 2:12, donde nos dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Así es, hermanos, será por medio de la ley que seremos juzgados en el tribunal de Dios. Y de la misma manera, en Santiago 2:12 se nos dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, siendo aquí la ley de la libertad la ley de los 10 mandamientos. Queda claro entonces que la ley de Dios será la regla para juzgar a toda la humanidad. Y esto es así, pues la definición de pecado es transgresión de la ley, y es la ley la que define quién está en falta o en transgresión. Y en realidad, así se lo dijo el Señor a los judíos en San Juan 5:45. No penséis que yo os voy a acusar, ya que hay quien os acusa, Moisés, queriéndonos decir con esto que la ley de los 10 mandamientos dada a Moisés en el monte Sinaí sería la base para juzgar a los judíos, y por extensión a todos los hombres. Sin embargo, recordemos que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, apartándonos también de ellos, entonces el Señor nos perdonará y limpiará de nuestras maldades. Al respecto, el lenguaje nos dice que cuando se celebre el juicio y todos sean juzgados por las cosas escritas en los libros, la autoridad de la ley de Dios será vista bajo una luz completamente diferente a la que ahora la considera el mundo cristiano. En el juicio será reconocida la ley como santa, justa y buena en todos sus requisitos, es decir, tal como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:12. Y aquellos que transgredan esta ley encontrarán que tienen una cuenta seria que saldar con Dios. Así está escrito en la página 986 del libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Dónde se registran las acciones de cada persona y qué se consultará en el juicio cuando se trate de los hechos del hombre? Bien, de acuerdo a la Biblia, las acciones o hechos que cada persona comete mientras estamos vivos en la tierra se escriben o registran en unos libros que están en el cielo, pues, aunque parezca increíble, en el cielo existen unos libros en donde se lleva un registro minucioso de todo lo que hacemos. Así lo vemos escrito en Apocalipsis 20:12 que nos dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida,
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, hay unos libros delante de Dios en donde están escritos las obras de cada persona. Un argumento similar también lo vemos escrito en Daniel 7:10 que nos dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir, existen unos libros allá en el cielo, delante de Dios, que se abren en ocasión del inicio del juicio celestial. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué están anotadas nuestras obras en estos libros? Obras que seguramente son buenas o malas. Bueno, están anotados todos nuestros hechos en estos libros celestiales, ya que estos apuntes o registros son la evidencia empírica que se utilizará en ocasión del juicio de Dios. Por eso es que vemos que en el tribunal celestial se abren libros para juzgar a las personas, por las cosas que están escritas en estos libros, ya que de no haber evidencia empírica, entonces ¿cómo se van a juzgar a las personas? De allí entonces la necesidad de que haya un registro de todos nuestros hechos por el juicio que todos los seres humanos debemos pasar ante Dios. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué se consultará en el juicio cuando se trate de los hechos del hombre? Bien, cuando nos toque pasar ante el tribunal de Dios y se abra nuestro respectivo libro o registro personal, donde están anotados todos nuestros hechos, hechos que, como sabemos, son de injusticia y maldad, ya que nada bueno hay en nosotros, allí se consultará si efectivamente elegimos el camino de la vida mientras tuvimos la oportunidad de hacerlo. Es decir, allí se verá si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pues por nuestra aceptación del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, en pago por nuestros pecados, se determinará nuestro destino eterno. De manera complementaria a esta afirmación, Ellen White nos dice que todos pueden elegir la vida si así lo desean. Pueden resistir el pecado, disfrutar de los caminos de la justicia y la verdadera santidad y ser recompensados con la vida eterna en el reino eterno de Dios. Si eligen corromper sus caminos ante el Señor, contaminar sus propios cuerpos y cometer autoasesinato, pueden hacerlo, pero deben recordar que el juicio debe iniciarse y los libros deben ser abiertos y deben ser juzgados las personas por las cosas que están escritas de acuerdo con sus obras. Así lo vemos escrito en la página 33 del libro Un llamado a las madres. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 8. ¿Qué decisión se tomará por aquellos que confiesan sus pecados y son perdonados mediante la sangre de Jesús? Y por lo tanto, ¿cuál debería ser nuestro deseo y oración ahora, mientras Jesús intercede por su pueblo ante el Padre? Bien, la decisión que se tomará sobre aquellos que han confesado sus pecados, lavando sus delitos y faltas en la sangre de Cristo, será el de ser perdonados de todas sus culpas, y por tanto de ser considerados dignos de vivir la vida eterna en el buen reino celestial. Un importante y trascendental veredicto de parte del gran juez del universo, es decir, nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, mostrándonos con esta decisión su amor y misericordia para con el ser humano pecador, pues evidentemente somos culpables de todas las faltas y maldades que hemos cometido, pero Dios en su misericordia nos perdona y absuelve. Así lo vemos escrito en Proverbios 28:13 que nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta misma idea también la encontramos en 1 de Juan 1:9, donde se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo único que nos queda es recurrir a nuestro Salvador Jesús de Nazaret, quien tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados consigo, muriendo en la cruz por nosotros, en pago por todas nuestras transgresiones,
confesándole también a Él, ya que es nuestro sumo sacerdote, todas nuestras faltas y pecados, pidiéndole que nos ayude a superarlos de tal manera que nos podamos apartar de nuestros malos hábitos para ya no seguir pecando. Si elegimos este camino, entonces con seguridad alcanzaremos misericordia y vida eterna, tal como está escrito en Hebreos 10, 21 y 22, donde se nos dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En este sentido, Ellen White nos dice que a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Palabras muy alentadoras de la mensajera del Señor que nos llenan de esperanza y de devoción por nuestro Salvador, Cristo Jesús. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿cuál debería ser nuestro deseo y oración ahora mientras Jesús intercede por su pueblo ante el Padre? Bueno, dado que todos pasaremos por el tribunal de Dios para ser sometidos a juicio, y que por la evidencia empírica registrada en los libros del cielo, todos somos culpables, entonces lo único que nos queda es recurrir a nuestro Salvador, Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, pidiéndole perdón, tal como lo hizo el rey David, quien, con corazón adolorido y arrepentido por su pecado, recurrió al Señor y le clamó misericordia y perdón, tal como está escrito en el Salmo 51, versos 7 y 10, donde nos dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración de David es también nuestra receta para hallar la misericordia y el perdón de Dios. El Señor quiera que así lo hagamos. Este es mi deseo para mí y para todos ustedes. Que el Señor os guarde. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.